Buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Damos muchas gracias a Dios porque estamos ya en el último domingo de este año 2020. Increíblemente, estamos a unos días de terminar este año que ha sido totalmente diferente al que todos nosotros hemos vivido. Y pues estamos en medio todavía de una pandemia que ha afectado a todo el mundo y que pues no nos imaginábamos que todavía para este tiempo no tan solo no iba a terminar o no ha terminado, sino que no sabemos aún cuándo vaya a terminar. Desafortunadamente, tristemente, millones de personas en todo el mundo han muerto a causa de esta pandemia, a causa del COVID-19. Y aún más triste para muchos de ustedes, algunos de nosotros, que ha habido familiares cercanos y amigos y conocidos que desafortunadamente han muerto del COVID-19. Nuestras más sinceras condolencias a todos quienes han perdido a un ser amado en este año, y no tan solo de esta enfermedad, sino de cualquier otra. Y bueno, pues muchos más que hoy en día están luchando por su vida para tratar de salir de esta terrible enfermedad. Algunos de ellos, o muchos de ellos, incluso en sus casas enfermos, también recibiendo tratamiento adecuado por falta de camas en los hospitales. En muchas ciudades de nuestro país, incluida la nuestra y otras de Baja California, pues los hospitales saturados. Y es algo muy lamentable. Hace unos días yo miraba el titular de una noticia, de un reportaje que nos decía que en ese día tan solo, tal vez un día antes, había habido 8 muertes afuera de los hospitales. 8 personas que murieron afuera de los hospitales porque ya no alcanzaron a llegar o porque ya no había camas. Y 69 personas que murieron antes de que pudiera llegar la ambulancia. Eso tan solo aquí en nuestro estado, Baja California. Entonces, la realidad, hermanos, hermanas, amigos, es que estamos en el peor momento de la pandemia. Aquí en México, en nuestro país, y de manera particular en entidades como la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México. Y bueno, si algunos han comentado que este año 2020 en el calendario chino es el año de la rata de metal. Y algunos supersticiosos pues han tratado de encontrar alguna relación con este mes, con este año en el calendario chino. Pero, mis amados hermanos y hermanas, también hemos alabado al Señor y lo hemos glorificado por las cosas grandes y maravillosas que ha hecho. También muchas personas, conocidos, familiares, amigos que habiendo luchado por su vida, incluso dentro de los hospitales, intubados o con oxígeno, han podido salir adelante. Alabamos y glorificamos a Dios por ello. Eso es algo muy grandioso, muy maravilloso. Pero la realidad es que vamos a vivir una Navidad diferente, o más bien ya hemos vivido apenas hace unos días una Navidad diferente, en la que cada familia nuclear, solamente nuestros cónyuges, nuestros hijos, o si tú eres una persona soltera, pues con tus padres, con tus hermanos, has pasado esta Navidad. Yo espero que hayan sido momentos muy hermosos, muy maravillosos, a pesar de las circunstancias. Y bueno, pues también pasaremos un año nuevo diferente. Esperaremos el nuevo año también con nuestra propia familia nuclear, y yo deseo que todos podamos estar
no tan solo en el calor de nuestro hogar, sino en el calor del Espíritu de Dios, pudiendo compartir momentos muy preciosos, momentos muy significativos. Ese es mi deseo más grande para cada uno de ustedes. Y en otro tipo de eventos, pues es interesante que en este año todo el mundo supimos, y algunos de nosotros hemos sido testigos presenciales de un evento muy extraordinario, en la conjunción de Júpiter y Saturno entre el día 21 y 25 de este mes de diciembre. Un evento que, así con las características que estuvo, no se miraba, no se presenciaba, sino desde hace casi 800 años. El 4 de marzo del año 1226, en plena Edad Media. Imagínense. Y bueno, pues en lo particular, pues yo recibí de regalo de cumpleaños de mis hijas un telescopio que pudimos utilizar para poder presenciar este hermoso espectáculo. Y ha sido un año también de logros deportivos, de logros laborales, de logros ambientales, porque muchos sistemas naturales, muchas reservas de la biosfera se han recuperado gracias a este tiempo de reposo que la humanidad hemos tenido. Así que ha habido también cosas muy buenas, muy positivas. Y en lo laboral resalto que en uno de los últimos viajes de pesca de uno de los barcos del Progreso 1 de la empresa Isla Ángel de la Guarda, de algunos hermanos de la iglesia, pues tuvo uno de los mejores viajes de pesca. Entonces agradecemos a Dios por ello. Y por supuesto, como iglesia local, pues no hemos dejado de reunirnos a lo largo de esta pandemia. Domingo tras domingo hemos estado transmitiendo nuestros cultos, pero también martes tras martes nuestras reuniones de oración, y las reuniones de mujeres, también las de los jóvenes y adolescentes, el grupo Piedras Vivas. Semana tras semana hemos estado teniendo todas estas reuniones a partir del 29 de marzo de este año. Gracias a Dios por ello. Y esto me hace recordar un corito muy famoso de mis tiempos, cuando yo apenas empezaba como cristiano, que dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia no debe detenerse a pesar de las circunstancias más adversas que vivamos y todavía lo que viene por delante. Podemos decir, Eben Eser, hasta aquí el Señor nos ayudó. Pero yo quiero preguntarte a ti en lo personal, ¿cómo evalúas este año en tu propia vida? ¿Sí? En mi primera predicación virtual, ya estando sobre la pandemia, allá el domingo 5 de abril de este año, en el Domingo de Ramos, yo te comentaba lo siguiente, ¿sí? Que vivimos tiempos de oportunidad y que después de esta cuarentena, porque pensábamos que iba a ser nada más una cuarentena, ¿sí? Nuestras vidas no podían o no debían seguir siendo las mismas. Que ahora pues sería que después de esta pandemia y durante nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Y yo te pregunto también en esta hora, en esta mañana, ¿has aprovechado las oportunidades que Dios te ha dado a lo largo de este tiempo, de estos 9 meses que tenemos ya de pandemia? Yo espero que sí. Pero reflexionemos también en este último domingo del año 2020. ¿Cuál es la peor crisis que estamos enfrentando? ¿Cuál es la peor crisis que estamos enfrentando? ¿Qué crees tú? ¿Será esta crisis sanitaria debido a la pandemia? ¿Crees tú? ¿Una crisis económica que ha sido un efecto colateral también a la crisis sanitaria? ¿Será una crisis de inseguridad porque esto no ha cesado? Las ejecuciones, los secuestros y de las maneras más cruentas, de las maneras más
horribles que pudiéramos imaginarnos. ¿Será tal vez la peor crisis que enfrentamos en el caso personal tuyo, una crisis matrimonial o familiar? Yo te invito a considerar que la peor crisis que estamos enfrentando es otra, diferente a cualquiera de estas. Y acompáñame por favor ahí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos 16 a el 19. Repito, Isaías 43, del 16 a el 19. Dice así en la traducción en lenguaje actual. Isaías dijo: Dios abrió un camino en el mar, a través de las aguas profundas, y por allí pasó su pueblo. Los guerreros de Egipto persiguieron a los israelitas con caballos y carros de guerra, pero se hundieron en el mar y ya no pudieron levantarse. La luz de su vida se apagó. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. ¡Wow! ¡Qué maravilloso texto! Isaías, que de una manera muy hermosa, de una manera hasta poética, escribe acerca de estas verdades, de estos mensajes que Dios en su tiempo le hizo llegar a su pueblo Israel, recordándoles cómo los había sacado de la esclavitud en Egipto de una manera extraordinaria, y ahora que estaban en el cautiverio, porque esta parte de Isaías fue escrita en ese tiempo en el que estaban aún cautivos en Babilonia, les da este mensaje. Pero vamos al día de hoy, a ti y a mí, a nosotros. Yo estoy convencido de que Dios está buscando personas que le crean a Él, que le creamos a Él, ¿sí? En cuanto, por un lado, porque es Dios quien lo está diciendo, esta última parte de este texto, en el capítulo, versículos 18 y 19, es interesante esto, porque en el versículo 16 dice: Isaías dijo, y ahí está, ¿verdad? Recordando lo que pasó en la salida del pueblo de Israel en Egipto, pero ya en el 18 dice: ahora Dios le dice a su pueblo. Y hoy, en este día, en este último domingo del año 2020, Dios nos dice a nosotros, su pueblo, ¿sí?, que está buscando personas que creamos, que Él que no recordemos, por un lado, las cosas del pasado. Y esto tiene que ver que no recordemos los fracasos, no recordemos las fallas, los errores, los pecados, que si ya hemos rectificado nuestro camino, si ya hemos pedido perdón, hemos sido perdonados, pero tampoco que no recordemos, sobre todo que no vivamos de los triunfos, de las victorias pasadas. Y entonces Él busca personas que crean que Él va a hacer algo absolutamente nuevo, y que creamos que Él ya lo comenzó a hacer, que no vamos a esperar hasta que termine esta pandemia, y que no debemos esperar a que esa circunstancia o situación difícil que estamos viviendo termine como para que nos demos cuenta que Él ya está obrando, que Él ya está haciendo algo totalmente nuevo. Y cuando dice aquí que he empezado a hacerlo, sí, ya, que estoy abriendo un camino en el desierto, entonces me hace pensar en las máquinas especializadas para poder abrir caminos, para poder abrir carreteras, sobre todo en los lugares más difíciles como puede ser un desierto. Son obras imponentes de ingeniería en esas circunstancias. Y pues en circunstancias muy adversas. Y así también en esas circunstancias Él nos guía por un buen camino. Nos traza un buen camino que nos lleva a un buen destino, porque Él tiene un propósito. Él todavía tiene un propósito muy importante que cumplir en cada uno de nosotros.
aún en esta etapa difícil que estamos viviendo en nuestra vida personal o en el mundo entero. Dios está buscando personas que creen que Él hará brotar ríos en la tierra seca. Tú que probablemente sientes o reconoces que tu vida emocionalmente o espiritualmente, mentalmente se encuentra seca a causa de esta situación mundial o a causa de otras circunstancias o problemas que tú estés viviendo, Dios te está diciendo, ¿sí?, que Él puede hacer brotar ríos en medio de esa tierra seca, de esas circunstancias secas, estériles que tú estés viviendo. Los tiempos han cambiado definitivamente, pero déjame decirte que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, ¿sí? Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Por lo tanto, si Él hizo cosas grandes y maravillosas cuando su pueblo Israel más lo necesitaba, también debemos de creerle a Él que va a hacer cosas grandes y que ya está haciendo cosas grandes y maravillosas en medio también de nuestras necesidades, de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Pero bueno, quiero decirte que, en mi opinión, el principal problema del ser humano es no creerle a Dios. Si has puesto atención en lo que estuvimos reflexionando en estos momentos, el principal problema del ser humano es no creerle a Dios, que no es lo mismo que no creer en Dios. Mucha gente dice creer en Dios, pero realmente creerle a Él, lo que Él nos dice, sus promesas, eso es otra cosa. Por eso quiero yo sugerirte que la peor crisis que estamos enfrentando, que ese es el título de mi mensaje en esta mañana, es una crisis de fe, una crisis de fe. Y déjame explicarte en 4 puntos por qué yo creo que esa es la principal crisis que estamos enfrentando. Número 1. La crisis de fe de Israel, cuando ya estuvieron cerca de entrar a la tierra prometida, después de unos meses de haber salido de Egipto, y esto que nos describe también Isaías, como Dios con mano portentosa, milagrosa los libró de los egipcios, pero ellos tuvieron una crisis de fe, que si no la conoces, tú la puedes leer, se encuentra descrita en el libro de Números capítulos 13 y 14. Principalmente ahí encontramos esa historia. ¿Y qué vemos en resumen en esta historia? Que su principal crisis no fue la crisis económica, no fue la crisis de alimentos. Ellos tenían todo lo necesario cuando salieron de Egipto y tenían toda la salud necesaria, al menos en esos momentos. Pero por otro lado, pues habían presenciado cómo Dios los libró, como lo menciona Isaías. Con mano poderosa pudo Dios liberarlos del ejército más poderoso que existía en el mundo conocido en aquel entonces, el ejército de Egipto. Dios los libró con su mano poderosa. Aún así, ¿sí?, aún a pesar de ello, el pueblo no le creyó a Dios. El pueblo de Israel no le creyó a Dios, que por medio de Josué y Caleb les dijo: ustedes pueden vencer a esos gigantes, ustedes pueden vencer a esos pueblos, solamente tienen que seguir adelante, tienen que ir a conquistarlos. Y Josué y Caleb les dijeron que Dios estaba con ellos. Pero desafortunadamente la mayoría, o más bien todo el pueblo de Israel, le hicieron caso a la opinión pesimista del resto de los 10 espías.
Y ellos entonces tuvieron que deambular 40 años en el desierto cuando estaban a punto de entrar. La crisis de fe del pueblo de Israel. Pero también número dos, esto me ha hecho pensar en las palabras que Jesús dijo cuando menciona, cuando pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto a mí me impactó mucho. No sé a ti. Nos hace ver que Él va a hacer justicia a sus escogidos, a nosotros, los que hemos creído en Él, y a cualquier persona también, que claman a Él de día y de noche. La importancia de estar clamando a Él acerca de nuestras necesidades, acerca de nuestras peticiones, que no cesemos, que no nos cansemos de estar intercediendo, de estar orando por aquel enfermo, por aquel problema, por aquella crisis, por esta misma crisis de la pandemia, por supuesto. Se tardará en responderles. Os digo que pronto les haré justicia. Y ese pronto, muy importante tener claro que para Dios es de una manera, de acuerdo a su propia perspectiva, y otra puede ser para nosotros, porque los tiempos para Dios no son iguales que para nosotros. Pero este cuestionamiento, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Como que Jesús mismo tenía dudas, tuvo dudas de que cuando Él regresara vaya a encontrar que haya gente con fe. Y bueno, yo quiero decirles que en un testimonio de mi esposa y mío, que en diferentes circunstancias muy difíciles, muy adversas que hemos vivido a lo largo de nuestro matrimonio, que vemos que ya no sabemos qué hacer, que el tiempo se cumple para que una necesidad sea cubierta de diferentes tipos. Ahí hemos visto cómo Dios nos responde, cómo Dios ha respondido en el momento que ya llegamos al límite. Y eso se los comparto como un testimonio que nos ha hecho que crezca nuestra fe de una manera hermosa y maravillosa. Pero número 3, dice en Primera de Pedro 1:7, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, lo leo yo en la Nueva Versión Internacional. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Otra vez nos hace alusión a la segunda venida de Cristo, cuando Jesucristo se revele. Nos hace ver que nuestra fe es más valiosa que el oro. El elemento natural en este mundo más valioso que hay es el oro. Y el oro, para poder ser purificado, para que sea de la mejor calidad, necesita ser pasado por el fuego, meterse en el crisol y a fuego intenso para que se purifique, para que se limpie, para que sea mucho más valioso. Así también nos hace ver que las pruebas que todos nosotros vivimos, las adversidades, vienen a ser ese crisol que junto con el fuego de la prueba, también cuando pasemos la prueba, nuestra fe, que es más valiosa que el oro, pues Dios mismo, Jesús mismo, nos va a ser digna de aprobación, la va a aprobar, va a glorificar esa fe y también nos va a honrar con ello. Qué hermoso, ¿no? Alguien de las hermanas
de nuestra iglesia publicó hace apenas unos días en uno de nuestros grupos de WhatsApp la siguiente reflexión. Un paraguas no puede detener la lluvia, pero nos ayuda a estar debajo de la tormenta. Así como la fe en Dios no nos quita los momentos difíciles, pero nos da la fuerza para salir adelante. Me gustó mucho esta ilustración. Un paraguas. Es imposible que detenga una tormenta, pero nos permite pasar de mejor manera en medio de la tormenta. Así también Dios no nos promete que no vayamos a tener pruebas, que no vayamos a tener problemas, pero por medio de una fe bien firme, bien cimentada, cuando le creemos a Dios, nos va a permitir pasar a través de ese tiempo de prueba hasta que termine. Y si implica que vayamos a la presencia de Dios por una enfermedad, aún por esta enfermedad del COVID o cualquier otra, pues el apóstol Pablo dice que lo cual es muchísimo mejor para mí. Cuando dice que la muerte para él es ganancia, ¿verdad? Y también para todo creyente el morir es ganancia. Entonces, ese sería un paso pues también maravilloso si lo vemos con esa fe centrada en el Señor. Y aquí también yo les comento el testimonio de Mario Montoya, que hace apenas como un mes o mes y medio, él enfrentó de una manera directa, de una manera muy tremenda, en un hospital, esta enfermedad del COVID, y toda una iglesia y seguramente de otras iglesias y más personas y creyentes estuvimos intercediendo día tras día, momento tras momento por él. Dios lo libró y él ahora da testimonio de cómo su Dios lo libró, su Dios que es también nuestro Dios. Y ha habido una transformación hermosa en la vida de él. Pero también hace unos días que hablé por teléfono con un pastor amigo de nosotros que vive en otro estado. Él me comentaba cómo han pasado todo este tiempo de la pandemia, situaciones también muy difíciles, muy complejas y adversas. Y él me comentaba que una de sus hijas, que se encontraba alejada de los caminos del Señor, le dio COVID a ella y a su hijo. Afortunadamente el niño pues no tuvo síntomas, fue asintomático, pero ella estuvo luchando, ella estuvo con síntomas muy fuertes y estuvo enclaustrada, estuvo ahí encerrada en su casa, y solamente le llevaban todo lo necesario, sus padres, y les llevaban la comida, y salió adelante. Pudo ser sanada y restaurada. Están ahorita pues restaurándose de todo lo que son las secuelas de esta enfermedad. Pero ella regresó al Señor. Ella reconsagró su vida al Señor. Y eso es algo de lo más maravilloso que está sucediendo en este tiempo. Porque todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Pero número 4. Dice en Job 23, versículos del 10 al 12. Job 23, del 10 al 12. Y son palabras de Job. Y todos nosotros, o muchos de nosotros, sabemos todas las penalidades, todas las adversidades, las pruebas tan tremendas que vivió Job, que perdió todo lo que tenía, materialmente hablando, incluidos a todos sus hijos. El único ser que ha llegado a él que no murió fue su esposa. Pero él menciona lo siguiente en este texto. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Palabras de Job. Y rápidamente
enfatizo lo que él menciona. Él, hablando, se refiere a Dios. Dice, conoce mis caminos. Él sabía, él tenía muy claro, y más en ese momento de su vida, que Dios conocía sus caminos, todo lo que él había hecho y todo lo que él estaba haciendo, nada era desconocido para Dios. Y dice, si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Y fíjense con poder afirmar eso. Si él me pusiera a prueba, yo saldría puro como el oro. Y vaya que ya había pasado las pruebas más tremendas, más adversas que cualquier ser humano pudiera experimentar. Y todavía él se abre a la posibilidad de que Dios lo volviera a probar. Pero ¿qué dice? Yo saldría puro como el oro. Es decir, él ya sabía que su vida, su fe, al ser puesta en ese crisol y luego con el fuego, él saldría aún más fuerte, saldría adelante, ¿no? Puro como el oro. Y dice, pero esto no era de gratis. Esta fe que él le creía a Dios ya en este momento, esa fe tan firme, ¿cómo lo pudo lograr? Él mismo lo dice aquí, en sus sendas he afirmado mis pies, es decir, él andaba en los caminos del Señor y sus pies por eso caminaban firmes, en su vida caminaba firme por ello. Dice, he seguido su camino sin desviarme. Todo el camino que Dios le había trazado lo estaba siguiendo sin desviarse. No debemos de desviarnos de los caminos del Señor, el camino que nos ha trazado. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. Cumplir sus mandamientos, tal como Él nos lo establece, porque es para nuestro bien. Y, por último, dice, en lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. Todas esas palabras, todo lo que Dios le había estado hablando, dice que Él las atesoraba. Y no, lo que eso significa es que las valoraba y estaba convencido de que eran palabras reales, eran palabras ciertas, firmes y convincentes. Es decir, Job le creyó a Dios, como tú y yo debemos de creerle a Dios. Y más si tú estás pasando por una crisis de fe. Mucha gente alrededor del mundo está pasando por esta crisis de fe. Muchos cristianos nominales que se dicen o se han dicho ser cristianos, y no tan solo a causa de la pandemia, sino de cualquier otra prueba o adversidad, han claudicado en esa fe que no estaba bien firme, que no era una fe valiosa como el oro, como esta que acabamos de describir. Pero yo concluyo con lo siguiente. Tú, amado hermano y hermana, amigo o amiga que nos escuchas, ¿cómo seguirá siendo tu vida en este año próximo 2021? Y no te digo cómo será tu vida en el próximo año, que puede aplicar, pero cómo seguirá siendo. A veces creemos que nada más porque entra el 1 de enero del siguiente año, como si en automático eso fuéramos a lograr cambios sustanciales en los cuales no nos hemos preparado y que tal vez ni siquiera hemos pagado el precio y no hemos estado dispuestos a pagar ese precio. Pero ¿cómo seguirá siendo tu vida en el 2021? ¿Qué propósito principal tendrá tu vida en el año 2021? Tenemos que tener un propósito muy claro para el próximo año. Pero yo te invito en esta mañana a que seas una de esas personas que le creas a Dios, que creas que hará algo totalmente nuevo en medio de las situaciones de prueba, en medio de las crisis. Que le creas que Él abrirá camino en el desierto que tú atraviesas probablemente y que hará que broten ríos en la tierra seca, en esa sequedad, en esa esterilidad que probablemente has estado viviendo espiritual, mental, emocionalmente. Créele a Dios de que todas estas promesas pueden ser una realidad en ti. ¿Por qué? Porque tú eres precioso, tú eres preciosa para Dios, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus yerros o de tus errores, de tus fracasos, de tus pecados. No huyas de Él, no te escondas de Él con vergüenza. Mejor ve y ponte a cuentas con Él.
Y pídele que te permita que todo en tu vida pueda ser renovado y restaurado, y que te permita salir de esta crisis de fe. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer cosas grandes a través de ti, y tal vez tú ni te imaginas que tan grandes y maravillosas pueden ser las cosas que Él puede y quiere hacer a través o por medio de ti. ¿Sí? Por eso yo te invito a que no lo dudes más y te pongas en esa disposición y en esa posición. Y hablando del calendario chino, pues dicen que este año 2021, que para los chinos comienza el 12 de febrero, pues será el año del búfalo de metal. El año del búfalo de metal. Y bueno, pues yo, sin querer ser supersticioso, pero sí quiero yo, si me lo permites, dar la versión bíblica. Y tal vez tú estás pensando ya en este texto, en el Salmo 92, versículo 10. Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Que ya desde este momento, antes de que termine el 2020 y pensando en darle continuidad al 2021, permitamos y deseando y pidiéndole a Dios que aumente nuestras fuerzas, que seamos fortalecidos como el búfalo. ¿Por qué? Al ser ungidos con aceite fresco. La unción del aceite fresco que nos da la idea que es un símbolo del Espíritu Santo, porque si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe en todo lo que hagas, Dios te va a dar fuerzas en medio de la debilidad, como predicaba yo hace unos meses. Pero me hizo pensar también en otro texto, ya en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10, que es el inicio de lo que Pablo nos enseña acerca de la armadura de Dios, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces necesitamos buscar fortalecernos, pero ¿en quién? En el Señor. Necesitamos fortalecernos ¿en qué? En el poder de su fuerza. Si no es en el Señor y si no es en y con el poder de la fuerza del Señor, pues no podremos nosotros realmente ser fortalecidos. Probablemente tendríamos que seguir viviendo una crisis de fe, si estamos en ella. Pero ahí está el mensaje de la palabra en esta mañana. Yo te voy a pedir que en esta hora te pongas de pie, ahí en tu hogar o en el lugar donde te encuentres. Y si estás en el carro, yo te invito a que ahí, como si te pusieras de pie, junto con tu familia, si estás con tu familia o con los miembros de tu familia con los que te encuentres o amigos, te pongas de pie, y si tú eres diestro, levantes la mano derecha. Y si tú eres zurdo, pues vas a levantar la mano izquierda, porque para ti entonces es la mano más importante, la mano principal. ¿Sí? Y después de cada declaración que yo haga, te invito a contestar: lo creo. ¿De acuerdo? Pero si realmente lo crees, repítelo. Y espero que en un acto de fe lo puedas decir con mucha convicción. ¿Ok? Tú mejorarás tu condición espiritual en el nuevo año. Lo creo. Crecerá tu músculo espiritual, que es tu fe. Lo creo. Tendrás un nuevo poder en tu vida para hacer las cosas. Lo creo. Amarás a tus seres queridos como nunca los has amado. Lo creo. Perdonarás a todo quien te ofenda, y así desatarás todo tipo de sanidades y de victorias en tu vida. Lo creo. Aprenderás a vivir con una nueva y gran pasión en todo lo que haces y en tu servicio al Señor. Lo creo. Amarás la vida que Dios te ha dado como nunca antes. Lo creo. Y te renovarás totalmente en el propósito de Dios para tu vida.
Y todos decimos con mucha firmeza y convicción, lo creo y lo recibo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en estos momentos venimos delante de tu presencia. Gracias porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Los que hemos llegado hasta este último domingo de este año tan complicado, 2020, podemos y debemos y queremos darte muchas gracias. Estamos muy agradecidos porque nos has mantenido con vida. Y tal vez varios de nosotros no estamos con toda la salud, no están con toda la salud que desean, porque están ahí mismo, en sus casas o en los hospitales, luchando por su vida, con la esperanza de sobrevivir a esta enfermedad o a cualquier otra. Pero también muchos con la esperanza de poder salir adelante de cualquier crisis que sea, aparte de esta, de la sanitaria, de una crisis económica, de una crisis matrimonial o familiar, de una crisis laboral porque no tienen trabajo. Provee tú el trabajo que necesita mi hermano o mi hermana. Pero que tengamos muy en claro que la principal crisis que enfrentamos como seres humanos es una crisis de fe. Por eso yo te pido con todo el corazón que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra y a través de lo que tú quieras usar o de quien tú quieras usar, la fe de cualquier hermano, hermana, de cualquier persona que vive esta crisis de fe, que no te cree realmente, que está decepcionado, desilusionado, posiblemente hasta de ti mismo, Dios mío, tú puedas obrar en grande manera, pueda tomar los principios en los que hemos reflexionado en esta mañana, oh Padre Santo, y tú permite que cada uno de nosotros podamos iniciar el año 2021 recibiendo de ti fuerzas como las del búfalo, y que nos fortalezcamos en ti y en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas y amigos que nos han acompañado, que la gracia hermosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, el amor hermoso también de Dios, nuestro gran Padre Celestial, y la comunión de su Espíritu Santo que nos ha permitido tener a lo largo de este tiempo difícil, a lo largo de esta pandemia, y que seguirá siendo así en el siguiente año, vaya con todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos, pues feliz año 2021, mis mejores deseos, disfruten mucho en familia, les mando un abrazo a la distancia.